o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. El Financiero, the first financially specialized daily in Mexico. 32 years of intelligent, influential, independent, innovative journalism. We are opinion leaders in Mexico. La transmisión de hoy representa un hito en la historia de este periódico, El Financiero. ¿Cómo estás, Lucero? Adelante, por favor. Bueno, pues aquí seguimos al pie del cañón y bastante cómodos. Tenemos una vista bastante linda. Y bueno, te comento que al finalizar el discurso de Enrique Peña Nieto, pues ya vemos salir a los cientos de asistentes. We have experienced the big changes in the region. National exclusives. Con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el marco de esta reunión del Foro Económico Mundial aquí en Lima, en Perú. México está impulsando cambios estructurales que sin duda le van a permitir crecer de manera sostenida y sustentable. Experienced in global coverage. Te llevamos la información desde cualquier parte del mundo. Gracias por acompañarnos durante esta transmisión especial Ciudad de México, Lima, Perú. We make quite a big splash in social media. The first daily in Mexico with HD Web TV. We will reach 6 million homes in the region via DTH, with journalists with bright careers. Bienvenidos a El Financiero Bloomberg desde la capital mundial de la globalización. Desde el puente de Brooklyn en Manhattan, El Financiero Bloomberg con la mejor cobertura. Desde el corazón de las finanzas del mundo. Bienvenidos a Wall Street, la capital financiera del mundo. Esto es El Financiero Bloomberg. Today we make the big changes. Print edition redesign, apps, a new portal, a world-class TV channel. No me equivocaré si digo que todos los que estamos aquí somos usuarios de la información que nos provee Bloomberg. Es una nueva etapa en la vida del Financiero. Two prestigious brands coming together. Two visions that agree. El Financiero Bloomberg, financial journalism in Spanish. We will make the difference in Latin America. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX. Y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Como siempre, les saluda Lucero Álvarez Orrantia. Gracias por acompañarnos a esta emisión especial para reforzar un poco más el debate de la propuesta en relación a la reforma energética que presentó el día de ayer el presidente Enrique Peña Nieto. Esta tarde saludo con mucho gusto a los diputados federales Juan Bueno Torio del Partido Acción Nacional. Muy buenas tardes. Javier Treviño Cantú por el Partido Revolucionario Institucional. Bienvenido. Buenas tardes. Y Luis Ángel Espinosa Cházaro del Partido de la Revolución Democrática. Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas bueno, tardes. Ya dos fuerzas políticas presentaron su iniciativa, presentaron sus propuestas. Hablamos del PRI, del PAN. Quiero que me platiquen en este estudio cuáles son hasta el momento sus coincidencias. No, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó ayer la iniciativa de reforma energética, la cual tiene todo el apoyo de los legisladores del PRI, por supuesto. Y ahí se buscan tres objetivos fundamentales. Uno, maximizar la renta petrolera. Número dos, garantizar la seguridad energética en el país. Y tres, lograr que todos esos recursos que vendrán al poder expandir la producción petrolera en el país, la producción energética, se puedan invertir en beneficio de las familias mexicanas y sobre todo en la creación de nuevos empleos. Es una reforma muy ambiciosa en el sentido de que, por un lado, fortalece a las empresas de los mexicanos, a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. Por el otro lado, plantea un esquema para la participación del sector privado, nacional y extranjero en el sector energético. Y en tercer lugar,
fortalece la tarea reguladora del Estado mexicano a través de la Secretaría de Energía y las comisiones reguladora de energía y de Nacional de Hidrocarburos. El PAN ha criticado el alcance que pudiera tener la iniciativa presentada el día de ayer por Peña Nieto. ¿Por qué? Nosotros consideramos que la iniciativa es tibia, no es una iniciativa que sea de gran calado, como es lo que necesita nuestro país para mejorar su desarrollo y fortalecer la competitividad de México en sus áreas productivas. Nosotros consideramos que debió haber ido más allá de lo que planteó el presidente. Por eso nosotros planteamos nuestra iniciativa. Creemos que la iniciativa que presentó el Partido Acción Nacional es lo que mejor le conviene al país para fortalecer su competitividad, la competitividad de la industria y de todo el sector productivo de nuestro país. Es la que mejor se acomoda para fortalecer y atraer la inversión que requiere México para generar empleos, y también la que mejor se acomoda para garantizarle al consumidor mexicano mejor calidad de los productos, mejor servicio en la atención a los consumidores y desde luego mejor precio del que hoy tenemos. El tema fundamental es el hecho de la energía eléctrica. Hoy tenemos en México una energía eléctrica muy cara porque dependemos del gas en buena medida, gas importado a unos precios de $16 o de $22 el millón de BTUs, cuando en el subsuelo mexicano podemos tener gas de a $4.50 para el desarrollo de México. Entonces, creemos que se quedó corta la iniciativa del presidente. Si bien plantea el asunto de los contratos para la exploración y la explotación del crudo, no nos dice cómo serán esos contratos, ni tampoco nos dice qué instrumento del Estado mexicano va a controlar esos contratos, y tampoco es claro en cómo vamos a garantizar que la renta petrolera le quede verdaderamente a la nación. Y cuando esa renta petrolera sea cobrada por el Estado mexicano, ¿cómo se va a administrar? En la propuesta del PAN nosotros planteamos que esa renta petrolera, que es de la nación, entre a un fideicomiso administrado por el Banco de México para que ahí se defina cuánto se va a destinar a la infraestructura que requiere el país para el futuro, cuánto se va a ahorrar de ese petróleo que hoy vamos a extraer para las futuras generaciones y dónde se va a invertir, porque no podemos nosotros con esta iniciativa de reforma constitucional en donde no se contempla la segunda parte de la película, no podemos simplemente estar de acuerdo porque dónde se va a ir el dinero de la renta petrolera, cómo se va a gastar, quién lo va a administrar y cómo vamos a garantizar que ese recurso le sirva a las futuras generaciones. ¿Cómo califica el PRD ambas propuestas cuando el partido en este momento no está considerando cambios a la Constitución? Bueno, efectivamente no hemos presentado y lo haremos el próximo lunes. Quiero comenzar comentándoles lo siguiente. Vamos a presentar el próximo lunes en la mañana formalmente la propuesta, pero el PRD fue el primer partido que puso sobre la mesa el formato de la reforma energética que desde nuestra óptica del país requiere. Y justamente sostenemos, y lo hemos estado haciendo, lo continuaremos haciendo, que no es necesario cambiar la Constitución y compartir la renta petrolera, como lo ha propuesto el PAN y el PRI, porque hay caminos distintos para llegar a esta idea que se ha planteado en la mesa y donde me parece que todos estamos de acuerdo. Hace falta transformar a Pemex, hace falta transformar al sector energético y derivado de ello pues tener mayor derrama económica y un mayor número de empleos. Aquí hago un paréntesis, se había anunciado una agresiva reforma energética por parte del Ejecutivo y solo fue agresiva en la parte que tiene que ver con compartir la renta petrolera, no así en sus resultados. Hay un planteamiento de un crecimiento de 1% del PIB a lo largo de 5 años y la creación de cerca de 100,000 empleos cuando la demanda es de cerca de 1 millón de empleos anuales. Entonces, ahí es donde se da el debate, en propuestas que tienen que ver con compartir la renta petrolera y a partir de ello tener una mayor inversión, y la nuestra, la del PRD, que dice dejémosle a Pemex recursos de los que ya produce y a partir de ello que la utilidad y la renta petrolera se utilicen pues para la creación de empleos, para más programas sociales, para un bienestar de la gente. Y de ese recurso que le vamos a dejar a Pemex necesitamos también tener inversión en la parte que tiene que ver
con refinación para que a la postre pues a la gente le lleguen gasolinas más baratas. También el tema eléctrico, hay que hacer revisiones importantes para tener energía eléctrica mucho más barata, no solo para los hogares más necesitados, sino para la industria. En el norte del país están migrando las maquiladoras a los Estados Unidos porque no hay energía eléctrica más barata. Entonces, yo concluiría esta primera parte que en el fin pudieran los tres grandes partidos estar de acuerdo, pero en el cómo hay dos visiones completamente opuestas. Aquella que ayer presentó el presidente de la República, que el PAN había hecho de manera más agresiva, que es un tema en donde se privatiza la renta petrolera, no se venden los tornillos, como en su momento alguien planteó, pero sí se comparte la renta petrolera. Y aquí la gente tiene que saber que quien viene a invertir en el tema del sector energético en México, pues querrá recuperar su inversión más su utilidad, y eso reduce estos números alegres que ayer fueron presentados. Entonces sí hay que poner frente a frente, blanco sobre negro, las dos propuestas y las dos visiones que hay de este tema, para a partir de ello la gente vaya diciendo cuál es la propuesta que en México se requiere. Bueno, algunos analistas consideran que la propuesta escuchada por parte de Peña Nieto el día de ayer es bastante buena, pero uno de los puntos claves también y complicados es la transparencia. El Partido Revolucionario, el PRD, perdón, ha considerado que hace falta transparencia desde hace bastante tiempo en la paraestatal. En relación a este tema, ¿cuáles puntos pudiéramos estar viendo el lunes en su propuesta? Pues justamente ese, lo has dicho atinadamente, lo dicen las encuestas, la gente lo ve. En el punto 4 presentado por Enrique Peña Nieto ayer se menciona, pero solamente discursivamente, porque no está traducido en ninguna modificación legislativa, transparencia y rendición de cuentas. Nosotros queremos decir las cosas por su nombre. Hace falta erradicar la corrupción que hay en Pemex. 1.5 de cada 10 pesos aproximadamente van a un hoyo negro que se llama corrupción en Pemex. Y no solo hablo de líderes sindicales con departamentos en Miami y Ferraris, hablo también de funcionarios que han permitido que a la empresa se le lesionen sus finanzas firmando contratos que son pagados 4 veces a uno. El PRD, en el punto 1 de su propuesta, en el artículo 1 de la Ley de Petróleos, plantea el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. La gente no nos va a creer que esta reforma energética de la que hoy estamos debatiendo, como la madre de todas las reformas, es para beneficio de la gente, cuando hay estas señales de que el territorio en donde la pretendemos construir está minado de corrupción. Nos llama la atención que no se usó en el discurso del presidente ayer una sola vez la palabra corrupción. Quizá porque estaba ahí el líder del sindicato petrolero, y bueno, pues hay que atacar en esta reforma energética todo lo que le duele a nuestra paraestatal, porque si no acabamos en argumentos falaces como este, de que la industria está verdaderamente mal, ¿no?, con un diagnóstico pesimista, y entonces lo único que la puede salvar es inversión nacional o extranjera. No compartimos ese diagnóstico y por lo tanto no compartimos tampoco el formato en el que tenemos que llegar. Mejor cambiamos el régimen fiscal, descarguemos del régimen fiscal, que también lo mencionó el presidente Peña Nieto ayer. En esa parte estaremos de acuerdo. No dice cómo, nosotros sí. Hay que reducir de 71.5 a 62.5 la carga fiscal que tiene Pemex, erradiquemos la corrupción y seamos los mexicanos, con nuestra industria nacional de la que nos sentimos tan orgullosos, quienes saquemos adelante esta problemática que hoy tenemos. Estas 3 iniciativas se estarían discutiendo próximamente al interior del Pacto por México. Se dice que no quieren llegar a forzar un acuerdo. En caso de no lograrlo, ¿consideran que pudiera haber a futuro una fractura en el pacto? Se inicia un procedimiento en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, varias comisiones, entre ellas la Comisión de Energía y la de Puntos Constitucionales, estarán analizando la iniciativa. Se verá también, obviamente se va a analizar la iniciativa que ya presentó Acción Nacional, la que presente el PRD en las próximas semanas. Pero lo que es importante es que la iniciativa del presidente de la República plantea la reforma de 2 artículos constitucionales, el artículo 27 y el artículo 28. Lo que busca, y aquí lo mencionaba Luis Espinosa Cházaro, sin duda, sí es el fortalecimiento y modernización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, no hay duda de eso. Pero al mismo tiempo sabemos que lo que está ocurriendo en el mundo, debido a la revolución tecnológica que está ocurriendo en el mundo en el campo energético, bueno, lo que sucede es que ningún país del mundo ya es un solo jugador el que puede hacer la transformación del sector energético. Se requiere la competencia, se requieren más jugadores y sobre todo empresas de Estado que
que sean modernas, eficaces, que puedan estar trabajando y que tengan la capacidad de asociarse con inversionistas del sector privado para poder maximizar con nueva tecnología, con más recursos, para poder maximizar esa renta petrolera. ¿Qué plantea el presidente de la República? Lo que plantea es volver en el artículo 27, palabra por palabra, como lo dijo el presidente de la República, a esa reforma constitucional que planteó el general Lázaro Cárdenas en 1940. Y ahí lo que se está permitiendo es un régimen de contratos de utilidades compartidas. ¿Y qué significa esto? Uno, que el Estado mexicano, que los mexicanos seguimos teniendo el dominio pleno, la propiedad sobre el recurso, sobre los hidrocarburos. Ahí no hay ningún cuestionamiento. Pemex sigue siendo una empresa del Estado, los recursos son también del Estado mexicano y hay pleno dominio sobre eso. Lo que hay es la posibilidad de que Pemex se pueda asociar con empresas privadas en contratos muy claros de utilidades compartidas, en los cuales lo que se va a lograr es que además de los impuestos y los derechos que cubran y las regalías que cubran las empresas privadas al Estado mexicano, que eso vamos a aumentar los recursos del Estado mexicano, además se puedan al final del día compartir las utilidades. En todas partes del mundo funcionan contratos de utilidades compartidas, contratos de producción compartidas o concesiones, como lo está planteando el Partido de Acción Nacional. Lo que sí no podemos mantener es el régimen o la manera como estamos trabajando al día de hoy, que eso es lo que plantea el PRD con el caso de Pemex. Los contratos de servicio, que es contratar empresas para que hagan ciertas funciones y todo el riesgo se corre por parte del Estado mexicano. Los impuestos que usted y yo estamos pagando, esos son los que se están arriesgando en las aventuras submarinas, en las exploraciones submarinas o en algunos otros proyectos. Lo que queremos es que las empresas privadas sean las que corran ese riesgo y que las utilidades obviamente sean compartidas. Eso es un esquema muy claro, cual va a beneficiar el interés nacional, sin duda. Vamos a lograr maximizar, sí, la renta petrolera. ¿Por qué? Pues porque hay una transformación en el mundo. Por una parte, la demanda de energía en el mundo está creciendo y va a crecer en los próximos 20 años en un 30%. La demanda está migrando de América del Norte hacia el Pacífico. La oferta de energía en el mundo está migrando del Medio Oriente hacia América del Norte. Estados Unidos y Canadá son países que se van a convertir en autosuficientes en el muy corto plazo. Y si México no actúa de manera urgente ya en esta reforma energética, vamos a dejar de ser un jugador relevante y sobre todo vamos a poner en riesgo la seguridad energética de nuestro país a la planta industrial mexicana. Licenciado. Sí, nosotros coincidimos en que debemos de actuar de inmediato ya en el tema energético. Lo planteó el presidente Fox hace años, lo planteó el presidente Calderón en el 2008. Lamentablemente no se pudo avanzar en las iniciativas porque ni el PRI ni el PRD nos acompañaron en esas propuestas. Nosotros, desde luego, en nuestra iniciativa está contemplado el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y que sea claro el uso y destino de los recursos que se administran en la paraestatal. En nuestra propuesta también está planteado el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos para que pueda enfrentar la competencia que estamos planteando se dé en el mercado. El fortalecimiento implica sacarlo del presupuesto de egresos de la Federación, darle un gobierno corporativo más sólido que le permita tomar sus propias decisiones y darle libertad de gestión también a Pemex para que pueda asociarse con quien necesite asociarse como cualquier empresa. Sin embargo, el planteamiento nuestro también va más allá, va tan allá que no pone en riesgo la renta petrolera. La renta petrolera es el valor del crudo que está en el subsuelo y que una empresa, llámese Pemex o cualquier otra, la saca del subsuelo. Y por disponer de ese crudo, se le tiene que pagar al Estado mexicano el 72%, 71,5% de impuesto por derecho de extracción de crudo. Pemex o cualquier otra empresa que haga ese trabajo tendrá que seguirle pagando a la nación mexicana ese derecho de extracción de crudo. Por lo tanto, la renta petrolera no está en peligro. Al contrario, al venir más actores a sacar rentabilidad de ese bien de la nación, más recursos vamos a tener, la vamos a sacar del subsuelo y vamos a tener más recursos en el suelo para hacer desarrollo de nuestro país y combatir la pobreza, generar empleos y desarrollar la infraestructura que necesita México. Yo no coincido con que hay que bajar el impuesto a Pemex, porque no es el impuesto a Pemex. Pemex no paga impuestos. Pemex paga derecho de extracción de crudo y algún otro pago adicional que hace. Pero
lo que paga es el petróleo de la nación. Y Pemex no pierde dinero, el área de Pemex Exploración y Producción no pierde dinero en su operación general por el hecho de entregarle a la nación el valor del petróleo reflejado en el 71.5%. Pierde dinero en petroquímica, pierde dinero en refinación, que son otra cosa de parte del sector. Entonces, por eso es que el debate que vamos a dar en el Congreso de la Unión es muy importante. No va a debatirse esto en el Pacto por México, en el seno del Pacto por México. Esto se va a debatir primero en la Cámara de Senadores, que es a donde están turnando las iniciativas, y después en la Cámara de Diputados. Y nosotros entendemos que con las 3 propuestas que va a haber sobre la mesa, haremos una reforma energética sólida, que le dé al país una buena directriz de aquí en adelante y que podamos utilizar esos recursos que dentro de muy poco tiempo van a ser tan preciados. Ya lo estamos viendo, como decía Javier, en Estados Unidos y Canadá van a ser autosuficientes en los pocos años y va a haber que traer crudo de otros lados, y nosotros nos podemos quedar con nuestro crudo en el subsuelo para venderlo a precios mucho más baratos de lo que hoy tenemos, porque se caiga la demanda. Mejor aprovechemos eso. Ahorita rescatemos los recursos económicos, administrémoslos adecuadamente como lo plantea el PAN, con un organismo que se encargue de eso y de cuidar esos recursos para que el gobierno no se los gaste en gasto corriente como viene siendo desde siempre. Tenemos que cambiar eso también, y por eso decimos que la iniciativa del presidente Peña se quedó corta. Falta ver cómo van a ser esos contratos, qué organismo del gobierno los va a administrar, y luego cómo vamos a administrar los recursos adicionales que vamos a recibir como país, producto de la renta petrolera. ¿Cómo ve el PRD el tema de las concesiones o el de los contratos de utilidad compartida, y cómo pudiera o qué tanto pudiera abrirse el partido a una discusión? Abiertos a la discusión estamos. O ceder. Eso es muy distinto. Más bien, ceder. Abiertos a la discusión estamos, y por eso estamos aquí, por eso hemos estado en distintos foros que yo aplaudo que se estén dando. Hemos tenido este debate con Juan, con Javier en múltiples ocasiones, y de eso se trata la democracia, de que la propuesta más sólida convenza, o que se construya una propuesta con algunos límites. Aquí, en la parte de los contratos de riesgo, conviene que la gente sepa, porque cuando hablamos de términos tan técnicos, hay elementos que le sirven a la población y a los empresarios para tener una valoración más adecuada. Efectivamente, los contratos de producción compartida, llamados antes, hoy de utilidad compartida, que son exactamente lo mismo, están prohibidos en la Constitución. Lo que plantea el presidente Peña Nieto es quitar esta prohibición del artículo 27. No es quitar un renglón, es conocer un contexto histórico de por qué se prohibieron en este país. Justamente, y retomando lo que hoy el PRI ha querido hacer, un uso de un nombre como el del general Cárdenas para darle legitimidad a su propuesta, yo le recuerdo aquí a Javier que hacia 1960 el propio general Cárdenas envió una misiva que fue publicada en La Jornada en días anteriores, donde justamente planteaba que estos contratos fueron mal utilizados y que qué bueno que ya se habían revocado los 18. ¿Por qué? Porque efectivamente se oye muy bonito que van a venir a compartir el riesgo, lo que no se dice es que vienen también a compartir la utilidad. Juan, cuando menos, es un poco más honesto en plantear que efectivamente quien viene a traer capital se lleva parte de esta renta petrolera. Esa es la verdad. No de la renta petrolera. De la utilidad, de la renta petrolera. Y corren el riesgo. Juan, tú y yo sabemos cómo trabajan las empresas internacionales. Déjame explicárselo al público y luego escucharemos tu punto de vista. Sí. Las empresas vienen e invierten, efectivamente, con garantía de lo que está en el subsuelo, para cotizarlo en la bolsa y tener los capitales de inversión. Eso, sí, a la postre es compartir la propiedad de los hidrocarburos, que se puede decir discursivamente que no se está privatizando, pero es justamente lo que se hace. Por eso había un candado expreso en la Constitución en ese sentido. Se ha hablado también del tema de la necesidad de inversión en aguas profundas. Ciertamente tendremos que ir a aguas profundas tarde que temprano, pero a la gente también hay que decirle que tenemos reservas por un número importante de años en aguas someras que nos permitirían ir a esa transición hacia aguas profundas sin esta premura de que requerimos de los capitales privados. Y aquí me salta mucho a la vista que estos argumentos de una industria nacional cansada, que le hacen falta recursos, y entonces vendrán
los magníficos recursos privados que son la panacea a invertirse son los mismos argumentos que vimos en 1988 cuando iba a privatizarse la industria telefónica. Va a venir el capital privado, entonces habrá competencia y con la competencia habrá mejores servicios a más bajo costo. Yo le pregunto a la gente, ¿a poco hoy tenemos una telefonía fija y celular competitiva y a menores costos? No es cierto. Por lo tanto, planteo que hay que hacer una revisión importante porque la inversión privada no constituye la respuesta a todas las problemáticas. Y dos cosas más antes de concluir este bloque. Lo que decía ahora Juan es una diferencia de fondo y yo quiero ponerla en blanco sobre negro. Juan dice, no bajemos los impuestos. Nosotros decimos, rompamos con el paradigma de que Pemex tiene que ser la gran proveedora de la hacienda nacional. ¿Qué hacen los países que no tienen petróleo? ¿Qué hacen los países como Noruega que teniendo petróleo viven solo de los intereses de la... No se están comiendo su activo más importante, su producto más importante. Nosotros sí creemos, Juan, que hay que cambiar el régimen fiscal de Pemex porque así está predestinado a ser solamente la gran proveedora de hacienda y jamás podría convertirse en la palanca de desarrollo que todos coincidimos necesita ser en este país. Bien plantea Juan, yo también creo que una reforma de esta envergadura requiere de la voluntad de las tres principales fuerzas políticas. Ojalá que haya la madurez de poder construir esta propuesta sin trastocar la propiedad del Estado mexicano, porque como lo hemos visto en todas las encuestas, la gente está atenta de la reforma y 7 o 6.5 de cada 10 mexicanos entienden y no quieren el tema de inversión privada, más allá del término que se le dé a la privatización. Yo le preguntaría a mi compañero Treviño, ayer se presentaron 5 puntos y efectivamente solo en el punto 1 se presentó el cómo, el cambio al 27 y el 28. Ojalá que pronto pudiéramos conocer a qué se referían con el punto 2 al 5, porque si no parece retórica que solamente buscaba envolver lo que se pretende, que es decir, que venga el capital privado de inmediato. No, realmente no es retórica, hay una propuesta muy concreta y efectivamente es una reforma constitucional que requiere las 2/3 partes de la votación en cada una de las cámaras, más la mayoría en las legislaturas de los estados. Entonces, bueno, vamos a entrar en un proceso muy complejo, pero a la vez es una reforma que ve hacia el futuro con una base histórica, un fundamento, un cimiento histórico muy sólido. Y efectivamente estamos planteando una reforma que va a esa reforma de 1940, sin duda que ahí se permite justamente la participación del sector privado a través del esquema de contratos. Hace un momento Luis estaba mencionando temas como Noruega y otros países. Bueno, todos esos países del mundo, salvo México, Ecuador y Kuwait, todos los demás países del mundo tienen esquemas de participación del sector privado, tienen muchos jugadores en su industria energética. ¿A través de qué? A través de contratos de utilidades compartidas, de participación, de producción compartida o concesiones. En el caso de Noruega son concesiones, es el esquema que plantea el PAN, por ejemplo. En otros países hay esquemas como el que está planteando ahora el presidente de la República y estamos apoyando los diputados y senadores del PRI, que es el de utilidades compartidas. Eso significa que podemos tener a través de un esquema regulatorio adecuado de la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, todos los mecanismos para que esa participación del sector privado en asociación con Pemex, una empresa del Estado, pues sea muy eficiente y que realmente podamos garantizar la seguridad energética, que ahora no la tenemos garantizado. No tenemos suficiente petróleo ni recursos para muchos años, como mencionaba Luis hace un momento, ¿no? Esto se está acabando y si no hacemos algo ya, vamos a ser deficitarios en materia de energía, vamos a seguir importando en mayor medida los recursos. Eso es lo que no podemos permitir. Nuestra reforma energética tiene que pensar en las generaciones de hoy y en las generaciones de mañana. Tenemos que maximizar, sí, la renta petrolera, pero garantizar la seguridad energética y asegurarnos de que los recursos que van a ingresar a la hacienda mexicana se inviertan en el bienestar de las familias y en la creación de empleos. La iniciativa del PAN fue calificada en un momento como agresiva. En caso de que fueran incluidos bastantes puntos en la reforma que se llegue a aprobar, quizá a finales de este año, ¿en qué nos beneficia a los mexicanos? ¿En qué le beneficia al padre de familia, al ama de casa, al estudiante? Sí, yo quiero decirte primero, no somos un partido absolutista. Hemos puesto sobre la mesa nuestra visión
y como ya de hace unos años para acá, desde que empezó la alternancia política, estamos sujetos siempre a debatir nuestra visión con las demás, respetamos la idea de todos y cada quien tiene su manera de imaginarnos el futuro de México y todos los partidos estamos, estoy seguro, pensando que desde nuestra visión vamos a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y el desarrollo de nuestro país. Como en otros tiempos, en este también el Congreso recibirá las propuestas y como partido político estamos nosotros abiertos, libres, dispuestos a hacer nuestro mejor esfuerzo para defender nuestras ideas, pero también para llegar a consensos y acuerdos que le permitan al país una reforma energética de fondo que verdaderamente resuelva el futuro. Si seguimos como estamos, importando gasolinas, importando gas, los precios suben y no dependerá de nosotros lo que hagamos. Y aquí voy en donde beneficia a las familias mexicanas. ¿Y en cuánto tiempo lo veríamos? ¿Y en cuánto tiempo lo veríamos? Esta reforma, por ejemplo, en el tema del gas, tiene dos efectos importantes. Si podemos acelerar las inversiones para extraer el gas que tenemos en el subsuelo y dejar de importarlo a $16 o a $22, como se viene haciendo, el millón de BTUs, lo tendremos a $4.50 como lo tiene Estados Unidos. Ese gas a $4.50 impacta favorablemente en la industria nacional y la hace más competitiva, por un lado. Impactará favorablemente también en el consumo del gas de las familias mexicanas, porque tendremos un gas mucho más barato para que las señoras prendan su estufa o para quienes usan gas para calefacción en sus hogares. Y tendremos, como consiguiente, ya que el gas es una de las materias primas fundamentales para generar energía eléctrica, tendremos costos de energía eléctrica más bajos, tanto para los hogares, para las familias, como para el sector productivo. Y esto hace al país más competitivo. Al tener tarifas de energía eléctrica más baratas, hace al país más competitivo. Hay más inversiones. Hay inversiones que se están yendo del norte del país a los Estados Unidos simplemente porque allá la energía eléctrica es más barata. Porque ahí tienen gas muy barato para generarla. Y tienen hidroeléctricas y tienen nucleoeléctricas que son más baratas para generar energía eléctrica. Hoy nosotros generamos energía eléctrica con gas importado de Bolivia y eso ya no puede seguir siendo. No se sostiene el país. ¿Y por qué ha sucedido eso? Porque Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, han sido rebasados por la demanda de México en su desarrollo, a su propia capacidad de ejecución, por un lado, y por otro lado, la capacidad de inversión que tiene el Estado mexicano en todo lo que se requiere. No estoy hablando de que no tengamos técnicos expertos ni capaces, ni tengamos la posibilidad de comprar una tecnología, no, todo eso existe, pero el ritmo que demandan las inversiones para garantizar un futuro cierto, no nos lo puede dar ya por sí solo ni Pemex ni Comisión Federal de Electricidad. No estamos hablando tampoco, y yo quiero reiterar, que estemos compartiendo la renta petrolera. Una cosa es la utilidad que tiene una empresa por desarrollar sus actividades productivas operativas y otra cosa es la materia prima que esa empresa, valga decirlo de esta forma, le paga al Estado mexicano por hacer su actividad productiva. Hay que diferenciar. Pemex no es el dueño del petróleo, es la nación mexicana. Y por tanto, Pemex le paga a la nación mexicana el valor del petróleo, reconociendo que, por ejemplo, Chicontepec tiene costos distintos a Aguas Someras y que Aguas Someras tiene costos distintos a exploración en territorio y que Aguas Profundas es mucho más costoso que cualquiera de los otros tres. Entonces hay que establecer un régimen especial de pago de derechos de extracción de crudo, que es el equivalente a la renta petrolera, para las determinadas características de zonas geológicas para la explotación de nuestro petróleo. Pero la verdad es que sí tenemos que entrar a un análisis de la parte fiscal en el petróleo, no en Pemex, en el petróleo, y desde luego habrá que entrar posteriormente a una reforma hacendaria. Pero para ponerlo más simplemente, van a bajar los recibos de la luz, van a bajar los recibos del gas, los fertilizantes van a ser más baratos porque requieren mucho gas, los alimentos van a ser más baratos, se van a generar más empleos, más inversiones en el país, prosperidad para la nación. Por cuestiones de tiempo, señores, nos vamos a conclusiones breves. Empezamos con Luis Espinosa, adelante. Bueno, yo
diría 2 o 3 conclusiones, aunque el debate continuará. Todavía formalmente ni siquiera comenzará en septiembre, y la gente tendrá oportunidad de conocer las distintas propuestas. Aquí hemos hablado muy superficialmente aún de las distintas propuestas, decir 3 o 4 cosas. La primera es que se escucha bien en el discurso lo que el PAN y el PRI proponen. Ambos han tenido ya la oportunidad como gobierno federal de transformar el sector energético y no se ha hecho. El PRI en 2008 solamente votó, como estamos sustentando hoy nosotros nuestro voto, en contra de esto que hoy proponen. Habría que preguntarle qué cambió en 5 años. Lo único que cambió es que ahora son gobierno federal. Parecería que no es por convicción que se vota de una o de otra manera. Y en el mismo 2008, Juan sabe más de esto que yo, se abrió a la IP en la parte de petroquímica secundaria, y no es cierto que llegaron los grandes capitales, no fue atractivo. Abrir por abrir el sector energético no es lo suficientemente atractivo. Para el PRD, efectivamente, queremos gasolinas más baratas y sostenemos que no es necesario que vengan de fuera a corregirnos la plana. Dejémosle recursos a Pemex, de esa parte de recursos compremos refinerías, construyamos refinerías y refinemos aquí gasolina con mano de obra de gente en México para tener gasolinas más baratas. Eso es como si podemos llegar a eso y no decir esto por arte de magia nos va a llevar a mayores empleos y gasolinas más baratas. Eso, insisto, no deja de ser solamente la buena intención. Nosotros insistimos, no queremos compartir la utilidad, la renta, la propiedad de los hidrocarburos. Se pueden buscar distintos adjetivos, como ya lo hemos oído aquí en la mesa. Nosotros sostenemos que dejándole recursos públicos a la paraestatal, viene la inversión que 100% irá a productividad y que la renta y la utilidad sea para beneficio de todos los mexicanos. Concluyo planteando, si quieren privatizar, pues que se exponga, así damos el debate. Es válido que se pueda plantear y pensar en ello, que se diga con sus palabras y vamos a debatir respecto de ello, cada quien con nuestras razones de cara a la gente. Javier Treviño, adelante. Sí, yo creo que queda muy claro que ni Pemex ni la Comisión Federal de Electricidad se privatizan, seguirán siendo 100% públicas, 100% mexicanas. Ese es el espíritu de la reforma energética, pero al mismo tiempo con esta reforma energética que va a permitir la participación privada en actividades de exploración, de extracción, de refinación, de petroquímica, de almacenamiento, de transporte, también va a permitir en la generación de energía eléctrica, y todo esto lo que va a traer son beneficios muy concretos para las familias mexicanas. Los precios de la electricidad más bajos, de los recibos de luz, los recibos de gas de las familias, de los comercios, de la industria, y al tener el gas natural más barato, vamos a tener una mejor calidad también en la productividad de nuestro país. Se van a crear también alrededor de 500,000 de empleos adicionales, no solamente es que son los únicos que se van a crear en los próximos 5 años, son adicionales al resto de la creación de empleos que se va a lograr con el crecimiento de la economía. Hay una gran expectativa de la industria nacional de estar trabajando de manera muy cercana en esta reforma. El día de hoy, con el presidente de la República, el sector privado nacional estuvo anunciando nuevas inversiones. ¿Por qué? Porque ven con gran optimismo el hecho de que las fuerzas políticas podamos ponernos de acuerdo y podamos aprobar una reforma energética que beneficie a los mexicanos. Juan Bueno. Nosotros, y lo queremos dejar claro, nunca hemos planteado la privatización ni de Petróleos Mexicanos ni de Comisión Federal de Electricidad. Por el contrario, siempre hemos planteado fortalecerlo. Una acotación, la petroquímica está abierta a la inversión privada desde 1992. No se dio eso en el 2008. La otra parte que quiero comentar es que nosotros lo que no pudimos hacer en nuestro tiempo de gobierno, ya lo mencionaba Luis hace un momento, fuimos gobierno durante 12 años, quisimos plantear esta reforma, la planteamos en 2 o en 3 ocasiones y no nos acompañó el PRI, ni nos acompañó el PRD. El PRD sigue sin acompañar esta propuesta, el PRI, ya cambió de opinión y ya acompaña ahora la propuesta del Partido Acción Nacional, pero sí es importante mencionar que esta propuesta que acaba de presentar el presidente, nosotros pretendemos modificarla con transitorios adicionales que permitan delinear el rumbo de la legislación secundaria. Así como lo hicimos en la de telecomunicaciones y en la educativa, así queremos que en esta, desde los transitorios, se establezca claramente el alcance
de la legislación secundaria, porque al final de cuentas lo que queremos nosotros como partido es que haya más inversión para fortalecer la competitividad de México como país y con ello mejores precios de gas, de gasolina, de diésel y de electricidad para los consumidores mexicanos. Agradezco la presencia de Luis Espinosa, Javier Treviño, el licenciado Juan Bueno por aceptar esta invitación. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y por supuesto el Financiero le dará cobertura y seguimiento a todo lo que ocurre en relación a estas 3 iniciativas. Esperamos la próxima semana la del PRD. Yo soy Lucero Álvarez Orrantia. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.